nombre de por qué las llamo silenciosas y por qué las llamamos letales. Primero, dejadme que os presente un poco de dónde vengo, ¿vale? Yo en la actualidad realizo mi tesis doctoral en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares en España, en Madrid, y es uno de los centros de investigación más punteros que tenemos en la investigación cardiovascular a nivel europeo y a nivel mundial, ¿vale? Este éxito en cuanto a un centro de investigación es gracias a la combinación de un nuevo sistema de financiación que combina fondos públicos, tanto nacionales como europeos e internacionales, y fondos privados, en el cual muchas empresas de las más potentes de España y del mundo aportan dinero de forma altruista sin poder controlar ni intervenir en la investigación que desarrollamos en nuestro centro. Yo tengo la suerte de pertenecer al grupo de investigación liderado por el profesor Juan Miguel Redondo Moya, que es uno de los investigadores en cuanto a patologías aórticas más prestigiosos que tenemos en nuestro país. Y en concreto el grupo se denomina Regulación Génica en Remodelado Vascular e Inflamación. Y estamos centrados sobre todo en estudiar diversas enfermedades que afectan a la aorta. Pero vamos a empezar por el principio, por entender qué es la aorta y qué es el sistema cardiovascular. Nuestro cuerpo está compuesto por diferentes sistemas que son conjuntos de órganos especializados en desarrollar una función específica. De esta forma tenemos, por ejemplo, el sistema digestivo, que todos conoceréis, que es el encargado pues, de ingerir alimentos y transformar esos alimentos para poder obtener los nutrientes que necesitamos. Otro de los sistemas sería el sistema respiratorio, encargado pues, de conseguir oxígeno que también necesitan nuestras células y expulsar otras sustancias de desecho, entre ellos el CO2, que es tóxico para nosotros. Y tenemos también, por ejemplo, el sistema nervioso, encargado pues, de manejar las órdenes del pensamiento, del movimiento, etc. Pero el sistema que nosotros estudiamos es el sistema cardiovascular, ¿vale? El sistema cardiovascular es una red de tubos, básicamente, que son los vasos sanguíneos que se encargan de distribuir el oxígeno y los nutrientes que nuestras células van a necesitar por todo el organismo. Esa es su función principal. Tiene otras, pero su principal función es esa. El principal órgano del sistema cardiovascular es el corazón, que vemos aquí latiendo, ¿vale? Todo el mundo sabe lo que es el corazón, pero básicamente es una máquina que se contrae para bombear la sangre y mantener el flujo de la sangre por todo nuestro cuerpo. Para que os hagáis una idea, un corazón humano late en torno a 100.000 veces cada día y nunca puede dejar de latir. En el momento en el que se pare 2 minutos o 1 minuto supondría la muerte de la persona. Por lo tanto, tiene que ser un órgano muy resistente y que sea capaz de aguantar todos esos latidos sin dañarse, porque tiene que estar así durante 80-90 años de esperanza media de vida de una persona. Y también es un órgano que consume muchísima energía. Además del corazón, el sistema cardiovascular está formado por arterias y venas, ¿vale? Que son vasos sanguíneos. Entonces, ¿a qué llamamos arterias y a qué llamamos venas? Básicamente llamamos arterias a todos aquellos vasos que salen por el que la sangre sale del corazón. Y las venas son aquellos vasos sanguíneos por los que la sangre vuelve al corazón. Entonces, la sangre durante todo su recorrido pasa 2 veces por el corazón, ¿vale? En un mismo ciclo va a pasar 2 veces por el corazón. En primer lugar, la sangre va a salir del corazón y va a llegar a los pulmones. En los pulmones lo que va a hacer va a ser cargarse de oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos y por eso estamos respirando, para conseguir oxígeno. Y una vez que se ha cargado de oxígeno, va a volver al corazón. Y una vez que está en el corazón, va a volver a ser bombeada, esta vez hacia todo el organismo. Pero entonces, ¿qué es la aorta, vale? La aorta es la arteria principal del organismo y es aquella que sale del corazón directamente y que va a ser la encargada de distribuir la sangre a todo el organismo, a todo nuestro cuerpo. Para que os hagáis una idea, toda la sangre que nosotros tenemos en el cuerpo, que son en torno a 5 o 6 litros, va a pasar por la aorta aproximadamente cada minuto. Como podéis imaginar, la aorta, que es un vaso compuesto por músculo, tiene que ser muy resistente para poder aguantar toda esta presión continuamente. Pero en ocasiones aparecen ciertos problemas que hacen que la aorta no sea capaz de mantener toda esta presión y que su pared, en lugar de mantenerse rígida, en lugar de mantenerse estable, empiece a deformarse y se debilite y empiece a hincharse. En ese caso aparece una dilatación, que es la que vemos aquí, que es lo que denominamos aneurisma. ¿Vale? Si nos fijamos en esta imagen de aquí, vemos que los puntitos negros es por donde estaría una aorta normal y aquí está abombada.
¿vale? Los aneurismas, en principio, no producen síntomas. La mayoría de las personas no tienen ningún síntoma que hagan pensar que puede tener esa enfermedad. No producen dolor, no producen fiebre, no producen mareo, ni ningún otro síntoma. Entonces, esto hace que sea muy difícil de detectar cuando una persona tiene esta patología. El problema es que si no se detectan a tiempo, la aorta va a seguir cada vez dilatándose más y más y más hasta que finalmente se rompe y ocurre una disección. Si os acordáis, os acabo de decir que por esa arteria pasa toda la sangre del organismo cada minuto. En el momento en el que hay una disección, por pequeña que sea, se produce una hemorragia interna en la que la persona se desangra muy rápido, en cuestión de minutos o incluso horas. Por eso, por lo que digo que las enfermedades de la aorta, en concreto los aneurismas y las disecciones, son silenciosos y letales. Silenciosos porque al principio no van a producir síntomas, lo podemos tener y no somos conscientes. Y letales porque muchas veces el primer síntoma que producen es la muerte. A pesar de su importancia, los aneurismas son una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial en todos los tipos de países. Y, a pesar de su importancia, su único tratamiento en la actualidad consiste en reemplazar quirúrgicamente la aorta y sustituirla por un implante sintético. Como podéis entender, el reemplazo quirúrgico de la aorta es una operación bastante complicada y conlleva bastantes riesgos. Por lo tanto, es necesario más investigación enfocada a desarrollar nuevos tratamientos farmacológicos que nos permitan poder, una vez identificado el aneurisma, poder revertirlo sin necesidad de tener que reemplazar la aorta. Bien, pero ¿por qué se producen los aneurismas? Porque os estoy diciendo que se pueden producir a todo tipo de personas, que no sabemos cuándo lo tenemos y cuándo no. Entonces, ¿cuáles son las causas que hacen que aparezca este tipo de enfermedad? En primer lugar, pueden aparecer por la edad. Cuanto mayor es la persona, con la edad, aumenta la incidencia de esta patología y es frecuente que se detecte en personas de 70, de 80 años. También es cierto que en grupos de edad más avanzados las pruebas diagnósticas son más frecuentes y por tanto es más fácil detectarlo, pero la incidencia también es mayor. En segundo lugar, por los malos hábitos y los cuidados. Uno de los factores de riesgo más relacionados con aneurismas es el tabaquismo, como en muchas otras patologías. Pero también la falta de ejercicio y la dieta. Sobre todo una dieta que nos provoque un aumento del colesterol, ¿vale? Porque el colesterol, cuando tenemos niveles muy altos, se van a acumular en la pared de la aorta y va a hacer que ésta se debilite y que sea más susceptible de romperse. Luego también puede producirse un daño en la aorta a consecuencia de otras enfermedades. Por ejemplo, en las válvulas del corazón. En el corazón tenemos una serie de válvulas que actúan como puertas que se abren y se cierran para dejar pasar la sangre hacia la aorta. Si estas válvulas o puertas están defectuosas, la aorta recibe más presión de la que debería y no es capaz de aguantarla, entonces se produciría su debilitamiento. Y luego la causa más frecuente y que es la que estudiamos en nuestro laboratorio son las causas genéticas, los aneurismas que están provocados por defectos en ciertos genes. Vamos a hablar ahora un poquito más de esto. Bien, la aorta, como veis aquí, esto es un corte transversal, está compuesta por diferentes tipos de células y diferentes capas, ¿vale? Cada una de estas células van a expresar una serie de genes que van a hacer que sean capaces de cumplir su función. Aquí, por ejemplo, tenemos, si os fijáis aquí en mi puntero, tenemos un tipo de célula que llamamos endotelio, que tiene la función pues, de interaccionar con los componentes de la sangre y de regular la contracción de la aorta. Luego tenemos otra capa de células que son las que se van a encargar de poder contraer la célula y responder a los diferentes cambios en la presión sanguínea. Y luego tenemos otra capa más de apoyo. Entonces, cada una de estas células tiene una serie de genes expresándose que van a permitir que hagan su función y no la de la célula, por ejemplo, que la de célula de la capa media haga la de la capa más externa. Entonces, a veces, por cuestiones conocidas, por herencia, por mutación espontánea, aparecen defectos en esos genes que hacen que la célula sea incapaz de cumplir con su función. Y es entonces cuando se produciría el aneurisma. Entonces,
Uno de los genes más frecuentemente mutados y que conducen al desarrollo de aneurisma es este que tenemos aquí, FBN1, que es el de la fibrilina, se llama, ¿vale? Y las mutaciones en este gen conducen a una enfermedad que se llama síndrome de Marfan, cuya principal característica son los aneurismas. Entonces, esta proteína, la fibrilina, es una proteína muy importante para mantener a las células unidas en todos los tejidos. Son las que hacen una especie, un poco de pegamento entre células. Claro, cuando este gen muta y es incapaz de mantener unidas a las células, de mantener su cohesión, van a aparecer muchas enfermedades en diferentes tejidos. Por ejemplo, estas personas tienen enfermedades en los huesos. Son personas con extremidades muy largas, con mucho dolor articular, con desviaciones de columna. También tienen problemas en la visión. Y en muchos casos pueden llegar incluso a estar totalmente ciegos. Pero la más grave es, una vez más, los aneurismas de la aorta y la disección de la aorta, que la aorta se rompe, porque es la que conduce a la muerte de la mayoría de estos pacientes. De hecho, la esperanza de vida de este tipo de personas que nacen con síndrome de Marfan es alrededor de unos 40 años. ¿Vale? Y afecta a 1 de cada 10.000 personas o de cada 10.000 nacimientos. Entonces, este es el tipo de imágenes que utilizamos, que más frecuentemente se utiliza para estudiar el tamaño de la aorta, ¿vale? Son imágenes de ecocardiografía. Son imágenes un poco complejas de entender, entonces aquí he puesto una serie de puntos amarillos para ayudarnos a guiar un poco lo que es la vista y poder identificar cada parte a que se corresponde. Esta parte de aquí, que he señalado con el puntero, correspondería a esta parte de la aorta, ¿vale? Y esta de aquí sería un corte transversal de la aorta a esta altura. Sería como si la cortáramos y la miráramos de frente. Entonces, si os fijáis, un ratón sano tiene una aorta mucho más pequeña, en ambos casos, que un ratón que tiene síndrome de Marfan. Este es un caso y este es el otro, ¿veis? Y en ambos casos, estos serían los valores normales, el tamaño normal de la aorta de un ratón. Digo de ratón porque nosotros primero trabajamos en modelos animales antes de pasar a trabajar con humanos, como en todos los proyectos de investigación. Entonces, estos son los valores normales para una aorta, el tamaño normal, y si os fijáis en el síndrome de Marfan está mucho más grande, mucho más dilatada, lo que también se traduce en una mayor debilidad y una propensión a que se rompa. Entonces, nosotros en nuestro laboratorio tenemos principalmente 2 líneas de investigación. Una está enfocada a poder detectar de forma temprana la enfermedad, porque como os he dicho, es una enfermedad que cuesta mucho identificarla, a menos que se haga una ecografía y no es algo habitual que a una persona, sobre todo a personas jóvenes, se les haga una ecografía en el tórax. Y luego otra línea de investigación que está enfocada a desarrollar nuevos tratamientos que nos permitan, una vez que se ha identificado la enfermedad, nos permitan tratarla y curarla. Entonces, empezando por la detección temprana, lo que en nuestro laboratorio proponemos es utilizar análisis de sangre. Es bastante frecuente que de forma rutinaria, o bien en las empresas o bien en los centros de salud, se hagan análisis de sangre. Aquí en España, por ejemplo, está estipulado que es una vez cada año, a toda la persona y a todos los trabajadores. Y en ese análisis de sangre se evalúan diferentes parámetros, por ejemplo, anticuerpos contra el VIH, niveles de glucosa, diferentes parámetros que nos van a indicar si tenemos una enfermedad u otra o si estamos completamente sanos. Entonces, por esa razón, nosotros creemos que la forma más fácil de identificar el síndrome de Marfan es incluir un nuevo análisis, un nuevo parámetro en ese análisis de sangre que se hace todo el mundo de forma rutinaria. ¿Vale? Y ese es el motivo de que utilicemos principalmente muestras de sangre. Entonces, lo que hemos hecho en nuestro laboratorio ha sido obtener sangre de personas sanas y, por otro lado, sangre de personas a las que ya se les ha detectado el aneurisma o el síndrome de Marfan. Y a partir de ahí analizamos esas muestras con una serie de herramientas que nos van a permitir identificar qué proteínas o qué moléculas están diferentes entre los pacientes, están alteradas en los pacientes que tienen síndrome de Marfan con respecto a los pacientes sanos. Utilizamos, por ejemplo, proteómica, transcriptómica y metabolómica. ¿Vale? Una vez que ya hemos conseguido desarrollar algo para la detección temprana, entonces llega el momento del tratamiento. ¿Qué camino seguimos nosotros y la ciencia en general para poder desarrollar un tratamiento? Históricamente se han definido 2 tipos de investigación, que llamamos investigación básica e investigación aplicada. Y ambas son igualmente necesarias para poder desarrollar los tratamientos a las enfermedades, a todas las enfermedades. La investigación básica
consiste en estudiar la enfermedad, cómo se produce, qué hace que una determinada mutación conlleve al desarrollo de esa enfermedad. No a desarrollar tratamientos, sino entender cómo funciona, ¿vale? En el caso del síndrome de Marfan, por ejemplo, sabemos que los genes, que las mutaciones en el gen de la fibrilina producen la dilatación aórtica. Pero ¿por qué esa mutación va a producir ese efecto? Porque hay otras mutaciones en otros muchos genes que no conducen a problemas en la aorta. Entonces necesitamos saber qué caminos siguen las moléculas para poder desarrollar esa enfermedad. Y una vez que hemos hecho eso, que ya tenemos identificado cuál es el verdadero problema y dónde podemos actuar, es entonces cuando llega la investigación aplicada, que es donde vamos a intentar prevenir, tratar o curar esas enfermedades aplicando el conocimiento que hemos adquirido en la investigación básica. Os voy a poner un ejemplo ahora de todo esto con uno de los artículos más recientes que hemos publicado en nuestro laboratorio, que se publicó el año pasado en la revista Nature Communication, ¿vale? Entonces, nosotros, haciendo investigación básica, descubrimos que había una molécula que estaba mucho más expresada en los ratones que tenían síndrome de Marfan respecto a los ratones sanos, ¿vale? Esta molécula es la que veis aquí en rojo, ¿vale? Cuanto más rojo significa más cantidad de esta molécula. Entonces, si os fijáis en el ratón Marfan, que es lo que tenemos aquí abajo, aquí solo esa proteína y aquí toda la aorta junta, vemos que los niveles son muchísimo más altos en el ratón Marfan con respecto a ratón sanos. Una vez que habíamos validado estos resultados, lo que decidimos fue comprobarlo en muestras que tenemos de aorta humana. Bueno, como podéis entender, la aorta humana es una muestra bastante preciada porque evidentemente es muy limitada. En este caso de un humano control que no tenía síndrome de Marfan, lo conseguimos gracias a una persona que tuvo que sufrir un trasplante de corazón y al quitar el corazón se trajo un trozo de aorta y no lo pudieron dar. Y en el caso de la muestra humana Marfan fue un paciente que sufrió una disección y al que hubo que operar y reemplazar el trozo de aorta dañada por una aorta sana. Vamos, por un implante aórtico. Y cuando miramos esta proteína en las muestras humanas, vimos que, igual que pasaba en ratón, se veía mucha más cantidad en las muestras de aorta humana que en la aorta control humana, ¿vale? Si nos fijamos en el gráfico, es como el triple de cantidad de esta molécula. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí nos pusimos a estudiar qué pasaba con esa aorta, qué pasaba con esa molécula. Y nos dimos cuenta que esa molécula está implicada en una ruta de señalización en la que parte básicamente del óxido nítrico, que es un compuesto que ya se ha asociado previamente a la dilatación de la aorta y de todos los vasos sanguíneos. Entonces, una vez que ya teníamos toda esta información, que es investigación básica, que hasta aquí parece ser que aquí hemos obtenido mucha información, pero no hemos curado la enfermedad, ¿vale? Por eso es investigación básica. Y a partir de aquí sí que decidimos, ¿vale? Pues si hemos visto que esta molécula final, el PBAS, está alterada, vamos a inhibir todos los procesos que nos llevan a que esa molécula esté alterada. Y aquí es cuando empieza la investigación aplicada. Entonces, nosotros utilizamos principalmente dos tratamientos, que son el KT5823 y el ODQ. Y esto fue lo que obtuvimos. En este primer gráfico vemos en lila los ratones Marfan, en negro los ratones sanos. Y si os dais cuenta, en gris son los ratones Marfan a los que tratamos con este fármaco. Y a los 3 días de haber empezado el tratamiento ya vimos que los niveles de la aorta habían vuelto a los niveles de un ratón sano. O sea, habíamos conseguido en solo 3 días administrando este tratamiento curar a nuestros ratones con síndrome de Marfan. Lo mismo conseguimos con el otro fármaco, con el KT5823, aunque en este caso tardó 7 días. Pero bueno, 7 días de tratamiento también es poquísimo. Y ya para finalizar, os quería remarcar esto. Ya os lo he puesto antes. ¿Os acordáis, no? Un ratón sano en el que la aorta es mucho más pequeña que en un ratón con síndrome de Marfan. Os había puesto este primer caso y este segundo caso. Pero aquí debo confesaros que esto ha sido un poco mentira, porque realmente este no es un ratón sano, sino que es este mismo ratón después de aplicar el tratamiento durante 3 días, una vez que ya estaba curado. Y como veis, la diferencia es brutal y ha llegado a los niveles o al tamaño de la aorta de un ratón sano. Bueno, por último, evidentemente agradecer el trabajo a todos mis compañeros de laboratorio, a todos nuestros colaboradores y a las unidades del CENIC, que la verdad que hacen un trabajo bastante importante y nos ayudan mucho en nuestra labor.
Y también al Instituto de Genética Bárbara McClinton por invitarme hoy a estar aquí con vosotros, a Michelle sobre todo y a todos ustedes por su atención. Gracias. Y ya nada, si tienen alguna pregunta, creo que ahora es el momento. Les dejo también por aquí mis redes sociales por si alguien quiere saber un poco más de lo que hacemos. Ok, genial. Me encantó mucho, Iván. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta, pueden escribir por el chat o pueden, utilizar el micrófono. Alex, Dorian. ¿Cuáles son los futuros experimentos